Buenas tardes, familia, amigos. Me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes. Espero que se mantengan con esperanza, con fe. Y bueno, pues hoy quiero hablar de un tema especial. Voy a hablar de la proactividad. Representa esto ser una persona proactiva, una persona con proactividad. Y vamos a comenzar definiendo qué es la proactividad. Voy a leer un poco. Dice, la proactividad se refiere a la actitud que asumen ciertas personas para atender a situaciones o tareas que precisan de ser controladas. Una gestión responsable de una alta capacidad de respuesta. En el campo laboral y organizacional, el término de proactividad es muy empleado y valorado, altamente buscado por las empresas, emprendedores, especialmente porque se trata de la actitud que busca y se espera por parte de trabajadores para que sean activos y positivos, con una alta capacidad de respuesta, iniciativa y disposición ante cualquier circunstancia. Entonces, algo bien importante para entender que para desarrollar una proactividad y ser esa persona eficiente que se está buscando, primeramente hay que desarrollar la proactividad en casa, porque es la actitud que no solamente se asumen ante las circunstancias o diferentes circunstancias en el área de la educación, la profesional, el trabajo, sino también la actitud que se asume ante las circunstancias diversas también en casa, en nuestro hogar, en nuestra propia persona. Y bueno, hay un ejemplo muy fuerte. De hecho, la persona quien inventa o de quien menciona primeramente este término, más bien dicho, de proactividad, es precisamente, fue propuesto por Viktor Frankl, que fue un psiquiatra y neurólogo, en su libro titulado El hombre en busca de sentido, en el año de 1946. Este hombre fue un prisionero en un campo de concentración del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial, de la cual sobrevivió. ¿Pero por qué sobrevivió? Bueno, pues según sus palabras, gracias a tener una capacidad de darle sentido a su vida. De hecho, es muy recomendable su libro. Para Frank, la proactividad se define como la libertad de tomar una postura ante diversas situaciones y tener la capacidad de enfrentar de la mejor manera posible esto. Es este hombre que da su testimonio de cómo es que sobrevive con una actitud diferente a muchos de los prisioneros que estaban ahí. Pero bueno, seguramente este hombre, finalmente judío, sabía de esta actitud y había leído precisamente a José el Soñador, y para mí este es el champion de la proactividad. Sí, este hombre que en Egipto, en ese antiguo imperio, quizá el primer imperio de la humanidad, gran imperio, este hombre que pasó muchísimos años como esclavo, cuando sus hermanos lo venden como esclavo, posteriormente pasa otros muchos años en la cárcel, y quizás en la época de su juventud ya él había desarrollado muchísima actitud, a tal grado que un día el faraón se encuentra con un problema, el faraón de Egipto con un problema gravísimo, un problema en el cual le venían 7 años de abundancia, pero después 7 años de escasez, en la cual situación podría llevar a la extinción de su reino. Entonces, José es capaz de tener esa sabiduría que Dios le dio para decir a Faraón lo que iba a suceder, pero sobre todo es altamente proactivo porque le propone el plan de solución de lo que hay que hacer. No solamente estaba él, José, observando el problema y diciendo va a venir un gran problema para Egipto, una hambruna, una escasez impresionante, quizá como esta pandemia, ¿verdad? Y va a ser muy difícil, pero lo más importante de José fue que por delante puso las soluciones en la mesa para Faraón. Y el texto literal dice ahí, en el libro de Génesis, le dice a Faraón: por tanto, Faraón, le aconsejo, debería buscar un hombre competente y sabio para que se haga cargo
de la tierra de Egipto. Además, el faraón deberá nombrar inspectores en todo Egipto para que durante estos 7 años de abundancia recauden del pueblo la quinta parte de la cosecha de todo el país bajo el control de Faraón. Pero esos inspectores deberían juntar el grano en los buenos años y almacenarlo en las ciudades para que haya reserva de alimento. Este alimento almacenado les servirá a Egipto para los 7 años que sufrirá, y así la gente del país no morirá de hambre. Y el faraón, al escuchar esto, dice aquí que lo consultó con los servidores, y a los servidores les pareció buen plan, pero luego hace la gran pregunta y dijo: ¿acaso podemos encontrar a una persona así, de sabia y quien tenga a Dios en su vida? Lo preguntó ante su staff, todos de gobernación, todos sus funcionarios. ¿Y qué crees? Seguramente que si en ellos hubiera habido alguno que hubiera sabido estas cosas, hubieran levantado la mano y se hubieran propuesto para este puesto. Pero lo que estaba pasando aquí es que estaba surgiendo un nuevo puesto de trabajo altamente profesional, y era ser gobernador de Egipto. Solamente dice el texto que lo que Faraón dio fue alguien que tuviera autoridad, la máxima autoridad en Egipto. Solamente, y este trabajo, ¿qué crees? Se le ocurre, dice: ¿dónde vamos a encontrar a alguien tan proactivo que nos proponga no solamente los problemas, sino las soluciones enfrente? Y no solamente que las piense, no solamente que las imagine, no, sino que ya las traiga y ya puestas para echarlas adelante. Y dijo: José, eres el indicado, y lo puso sobre más bien como gobernador de Egipto, solamente Faraón por encima de él. Entonces José no tuvo que pasar por las entrevistas de recursos humanos y que examen médico y que en una serie de trámites. Sencillamente, al momento que Faraón ve la proactividad en este hombre, lo contrata para eso, lo hace gobernador. Y quiero decirte que hay una gran diferencia también entre ser, porque positivo pasivo y positivo activo. Porque déjame explicarte, la palabra proactividad se dice que se descompone en dos palabras, que es ser una persona positiva, pero a la vez activa, ¿verdad? Porque yo sé que hay mucha gente que tiene actitud positiva, pero hoy en día, ante la pandemia, está siendo muy positivo para muchas cosas, pero está siendo activo solamente cierto porcentaje, quizás 50%, 60%. Entonces, sí tiene positivismo, pero no tiene actividad a ese positivismo. Entonces, hay positivismo que es pasivo, pero el proactivo tiene un positivismo activo. Es alguien que sabe lo que tiene que hacer y lo está haciendo y se está preparando, que está buscando siempre lo mejor. ¿Cuál fue el secreto? Entonces, para finalizar, de José, el soñador, que desarrolló esta gran proactividad. Sencillamente, uno de los secretos fue que él tenía una forma muy distinta de ver el sufrimiento, de ver la pandemia actual, de ver la situación actual. Solamente veía los sufrimientos, lo que tuvo que pasar como escalones para llegar al propósito final de su vida. Segunda cosa de éxito que tuvo José: él estaba seguro con Dios. Primero se aseguró de hacer lo que Dios quería de él. Fortaleció sus pensamientos, su fe, su esperanza en él, porque Dios le había prometido la victoria. Su vida moral y espiritual de José fue ejemplar. No era de los que justificaban que se podía robar por hambre, por necesidad, ni mucho menos como hombre. No era de los que justificaba que se podía acostar con la primera mujer que se le desvistiera enfrente, justificando que como hombre pues tenía necesidades y todo esto, como mucha gente lo hace. La diferencia radica, fíjate bien, la diferencia entre ser proactivo y no proactivo también radica en lo que hacemos durante el encierro. José estuvo encerrado mucho tiempo, estuvo más que en cuarentenado, como prisionero, como esclavo, pero su actitud fue diferente. Su
su actividad que hacía, de esa actitud positiva, le hacía primeramente, aún en la cárcel, convertirse en un siervo cordial hacia los demás prisioneros y posteriormente el líder que se ganó a pulso ese liderazgo en ellos. Tan aún así que aún el mismo director del penal, por decirlo así, le tuvo la confianza de ponerlo por encima de todos los prisioneros. Entonces él fue escalando y cuando estuvo ante la oportunidad del gobierno, sencillamente lo logró por ser una persona altamente proactiva. Por último, el apóstol Pablo escribió algo acerca del resultado de la proactividad, porque él también era altamente proactivo. Y él dijo, sé lo que es vivir en pobreza y sé lo que es vivir en abundancia. Ojo con esto, he aprendido en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Escucha, preparado para toda circunstancia. O sea, no está diciendo a alguien que está preparado solamente en su mente, en su corazón. No, preparado y activado para activarse, listo ante cualquier circunstancia. Esto es proactividad. Hasta luego, que Dios te bendiga.